creo que tiene el micrófono apagado. Ok, gracias. Una disculpa. No me había dado cuenta que estaba apagado mi micrófono. Les comentaba cuestiones que no me escucharon. Que esta es la gráfica del ejercicio que habíamos quedado, que habíamos tenido ahí pendiente. Les mandé la información de la solución. Por ahí tuve un pequeño detalle, un error con una X. Alegremente podemos ver que el resultado no se modificó, terminó siendo el mismo, la pendiente es de 7 y nuestra recta sigue siendo la misma. Como les decía, lo podemos comprobar de esta manera con la gráfica. Y ahora, lo que sería la pregunta inicial. ¿Cuál de las dos funciones, perdón, quieren que trabajemos? ¿Coseno de X o secante de X? Para poder trabajar una de las funciones trigonométricas. Voto por la secante. ¿Va la secante? Ok. ¿Alguien más? Si no, ya nos vamos sobre la sugerencia del buen Esteban. Sí, la secante está bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a trabajar con la secante. Me dicen que X es igual a pi sobre 3. No, perdón, sobre 6. Ahora, nuestra calculadora debe estar en radianes para que nosotros podamos trabajar esta función. ¿Sí? Entonces, así deberíamos tenerlo. Aplicamos lo que tenemos aquí y me dicen que es la secante de X. Ahora, aquí vamos a tener un pequeño detalle. Obviamente, si ustedes analizan su calculadora, en ningún momento tenemos secante de X. Tenemos las funciones básicas. Lo voy a poner aquí abajo para que nosotros podamos ver qué es lo que corresponde para esta situación. Si nosotros recordamos, las funciones básicas son seno, y el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. La otra es el coseno, y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Luego, la tangente, que sería la última función trigonométrica, se puede decir que de manera básica o normal. ¿Qué pasa con las otras? Nos vamos a encontrar que la cotangente de X
es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que corresponde es que tenemos el inverso del valor de la tangente. De esa manera nosotros podemos calcular la cotangente, haciéndolo así. Si ustedes se dan cuenta, en nuestra calculadora tenemos aquí indicado, lo voy a poner con un signo de desigualdad. Nosotros tenemos indicada la tangente a la menos 1 de X. Esto no se determina o no se indica como la tangente de X, la tangente inversa de X. Esto o este valor lo identificamos como el arco tangente, que es una función diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Que nosotros no podemos calcular la cotangente directamente en la calculadora con la función inversa de tangente. Lo que nosotros tenemos que hacer es sacar esta operación o aplicar esta operación, que es el inverso de la tangente. Digamos que suena similar, el término que utilizamos es similar, pero aquí nosotros deberíamos acostumbrarnos a referirnos a la tangente a la menos 1 de X como el arco tangente y a la cotangente como el inverso de la tangente. De esa manera nosotros lo vamos a poder obtener. Y las siguientes funciones trigonométricas se calculan de manera similar, siendo que la secante es el inverso, del coseno. Entonces voy a tener 1 sobre coseno de X. Y la cosecante de X va a ser también el inverso del seno. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos tener bien presente esta parte para poder trabajar tanto la cotangente como la secante y la cosecante. ¿Ok? También otra situación que nosotros nos vamos a encontrar. Cuando yo tengo indicado una potencia, normalmente es al cuadrado, de una función trigonométrica, en la calculadora, yo la voy a trabajar así. En la calculadora no le puedo poner aquí, de manera intermedia, el cuadrado, ni tampoco se lo puedo poner en la parte del ángulo. Entonces, para la calculadora yo voy a utilizar esta forma. Entre paréntesis voy a poner el seno del ángulo o la función trigonométrica que estemos trabajando para poder hacer el cálculo, ¿sí? De esa manera nosotros lo vamos a aplicar. Entonces, estas situaciones las tenemos que manejar bien o tenerlas bien presentes. Yo les sugiero que las copien o que tengan por ahí una captura para tener bien presente esta situación. Porque estas, además de las identidades trigonométricas, las vamos a estar utilizando para simplificar o para resolver alguna de las situaciones que nos encontremos con las derivaciones en este caso. Nos vamos a encontrar que algunas de estas identidades o la aplicación de una de estas equivalencias nos puede facilitar bastante la vida. Bueno, ahora, una vez que nosotros ya verificamos esta parte, la vamos a aplicar para el cálculo de la secante de X. Si nosotros recordamos, la secante es igual
el inverso del coseno de X. Para poder obtener nuestro valor para Y, nosotros vamos a tener que es el inverso del coseno de pi sobre 6. Perdón. ¿Ok? Ahora, si nosotros lo hacemos, nos vamos a encontrar con que esto es el coseno de... ¿Cuánto les da? ¿Qué valor obtienen para aplicar esto? O al momento de aplicarlo. Uno, 1.154. ¿Ok? ¿Es correcto? Lo vamos a trabajar así, 1.154 y luego aparece un 7 y luego aparecen dos ceros. Entonces, así lo vamos a manejar hasta el 7, por favor. Por cierto, antes de continuar, feliz día del TCU. Saben que se les aprecia, muchachos. Se agradece su esfuerzo, se agradece su intención por seguir mejorando cada día. Y pues, a pesar de todo, pasen el día lo mejor posible. Con mucha tarea. Como debe ser. Prácticamente, ¿qué les puedo decir? Por la cuestión de las tesinas de las ingenierías, yo me dormí hace rato. Bueno, ya tenemos este valor. Ahora, vamos a aplicar la derivación. Recordemos que mediante la derivación, nosotros vamos a obtener el resultado para la pendiente de la recta tangente. Y lo que vamos a derivar es la secante de X. Ustedes ya lo tienen, o por ahí deben tener también su formulario, y si no, tenemos la teoría. ¿Cuál es la derivada de la secante de X? Secante de X por tangente de X. Así es. Secante de X, tangente de X. Esa es la derivada. Nosotros no tenemos que complicarnos mucho. Entonces, ahora, si ustedes aplican lo que son las identidades o aplicamos lo que acabamos de ver, vamos a encontrarnos con que la secante es 1 entre coseno de X. Esto por la tangente de X. Ahora, ¿a qué equivale la tangente de X? Podemos checar nuestras identidades trigonométricas. Vamos a ver si aparece. Si no, ahorita hacemos el malabar. Tenemos identidades, seno, tangente, cotangente. Aquí.
donde dice trigonometría. ¿Se dan cuenta? Tenemos que la tangente es igual al seno sobre el coseno. ¿Sí? Y aquí está lo que nosotros comentábamos, que la cosecante es el inverso del seno, la secante el inverso del coseno, y la cotangente el inverso de la tangente. ¿Sí? Eso es precisamente lo que estábamos platicando. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Ok, ahora nos vamos a pasar nuevamente al editor de ecuaciones y vamos a sustituir aquí lo que nos está indicando. Nos dice que es seno de x o seno de x. Ok, no, definitivamente no nos conviene. Vamos a elevar al cuadrado el coseno. Lo vamos a dejar tal y como está. Una disculpa, simplemente fue tratar de simplificar el asunto. Pero bueno, al hacer nuestra operación, nosotros vamos a tener esto, que sería tangente de x entre coseno de x. Y esta sería el resultado de nuestra derivación en términos que nosotros podemos calcular. Esto lo vamos a pasar ahora a la pendiente. Recordemos que la pendiente es cuando sustituimos el valor de x en el resultado de la derivación. Entonces, esto lo vamos a poner aquí. Y entonces lo vamos a sustituir. Aquí tenemos que es pi sobre 6. Y aquí también tiene que quedar con pi sobre 6. Ahora vamos a resolver. Y vamos a aplicar precisamente estas operaciones. Entonces nos queda tangente de pi sobre 6 entre coseno de pi sobre 6. ¿Cuál es el resultado? Dos tercios. Así es. Algunas calculadoras les van a dar que es .66666. Algunas otras nos lo van a manejar con la fracción. Obviamente es más práctico tener la fracción porque como lo hemos visto en muchas ocasiones, dejamos, evitamos perder por ahí algunos datos. Y entonces este sería el resultado. Ahora, esta es nuestra pendiente. Vamos a aplicar la ecuación nuevamente de la recta punto pendiente. Y decimos que es y menos y1 igual a la pendiente por x menos x1. Sustituimos y vamos a tener aquí nuestra y1. Recordemos, es el dato que obtuvimos al principio, 1.1547. Esa es nuestra y1. Igual a la pendiente. Como lo vimos, son 2 tercios. Vamos a borrar este 2. Ahí está. Por x menos x1, que es pi sobre 6. ¿Sí? De esa manera nosotros estamos, o vamos a calcular la recta que vamos a trabajar. Y entonces tenemos y menos 1.1547 igual a 2 tercios de x menos,
Si nosotros multiplicamos esto, nos va a quedar 2/3 por pi sobre 6. Nos quedarían 2pi entre 18. Si nosotros lo simplificamos, ¿cómo nos quedaría? Lo voy a poner como resulta de nuestra... ¿Perdón? 1/9. 1/9, exactamente. Entonces, lo vamos a poner de esa manera. Nuevamente, vamos a copiar esta parte. Entonces, quitamos el 2 y ponemos que es 9. Tendríamos que despejar ahora, perdón, y nos queda que y es igual. 1.1547 está restando, pasaría sumando. Entonces, nos queda expresado de esta manera. Finalmente, al reducir, vamos a tener no lo tengo calculado aquí. Si nosotros calculamos esta parte, tenemos que es pi sobre 9 negativo más 1.1547. En este caso, y es igual a 2/3 de x más punto, o más bien 0.856. Lo vamos a dejar con ese valor. Y esta sería la ecuación correspondiente. Déjenme ver si con los valores completos, bueno, cómo nos queda con los valores completos. Y entonces son pi sobre 9 más... Sí, es muy similar. Entonces, esto es lo que vamos a graficar. Vamos a pasarnos ahora al GeoGebra. Esto ya nada más nos sirvió para poder corroborar que estábamos correctos. Y vamos a indicar, vamos a ver si aparecen. Definitivamente tampoco aparecen aquí las funciones. Si nosotros graficamos el coseno inverso, vamos a poner ahí de x. Se dan cuenta, nuestra gráfica queda de esta manera. Esta es una situación que nosotros podemos encontrar, o probablemente algunos de ustedes ya encontraron en el formulario que les pasé. Si se dan cuenta, los arcos se grafican de esta forma. Lo que nosotros tenemos en la calculadora como seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Pero se ven muy diferente a cómo se grafica la cosecante, la secante y la cotangente. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, esto es, en el caso de la secante, eso es lo que nosotros deberíamos estar obteniendo en lugar de la pequeña curva que tenemos aquí. Entonces, obviamente, no es válido utilizar el coseno a la menos 1, como ya lo vimos. Entonces, en lugar de hacer eso, nosotros vamos a indicar la división. El coseno de x. ¿Sí? Y así nosotros estaríamos graficando la secante de x.
Luego, nuestra ecuación de y nos dice que son 2/3 de x más 0.856. Aquí, bueno, obviamente por las aproximaciones vamos a tener a lo mejor por ahí un pequeño desfase, pero nuestro punto de tangencia se encuentra en esta zona a donde me acerqué. Si yo le pongo todos los valores que me dice la calculadora, vamos a ver si lo marca. 34,688. No, no lo marca. Pero bueno, como les comentaba, ahí es a donde nosotros vamos a tener nuestro punto de tangencia. Ahí está. Ahora sí nos lo marcó. Ya con tantos decimales, ya nos hizo válido el punto de tangencia. Vamos a ponerlo en un color más llamativo para que se pueda ver. Y si se dan cuenta, ahí están los puntos marcados. Aquí tenemos la tangencia. Eso quiere decir, obviamente, que nuestra solución es la correcta. ¿Ok? A ver si le quito nuevamente. No, sí lo podemos considerar. Para cuestiones de su graficación, utilicen los números que estoy colocando. ¿Ok? Para que en la graficación ya nos marque el punto de tangencia. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. No. Ok, muy bien. Bueno, si se dan cuenta, obviamente la explicación que teníamos ahí pendiente de las identidades trigonométricas fue la que de cierta manera nos ayuda a hacer los cálculos y en otro caso también a poder determinar nuestras gráficas. Porque de lo contrario, esta secante de x, pues nada más no íbamos a poder graficarla, ¿ok? O nuestra gráfica no era lo que debió ser. Como ya lo vimos, si nosotros graficamos coseno inverso de x, pues obviamente no tiene nada que ver con lo que realmente obtuvimos. Entonces, esos son los datos. Aquí les voy a poner también el dato completo. ¿Ok? Ese es el dato completo para poder generar la gráfica y que nos marque el punto de tangencia. ¿Ok? Ahora nada más, confírmenme si ya lo tienen para poder continuar. Ya, ahí está. Ok, perfecto. ¿Los demás compañeros? Ya. Ok, muy bien. Bueno, obviamente el ejercicio C, pues ustedes lo van a hacer con una mano en la cintura. Es un coseno, ahí es directo. Y solamente recordemos, la calculadora debe estar en radianes para que no nos pase lo que del chiste del internet, el Facebook. Ahora vamos a continuar con lo que son los ejercicios 3 y 4. Estos son de aplicación. Vamos a darle lectura al primero. Me dice, la ley de gravitación universal establece que la fuerza F entre dos cuerpos de masa M1 y M2, separados por una distancia R, es F igual a K M1 por M2 sobre R al cuadrado, donde K es constante. ¿Cuál es la razón de cambio instantánea de F con respecto a R, cuando R es igual a medio kilómetro? Aquí, obviamente, ya me dan una fórmula, me dicen que es F, y la vamos a trasladar a nuestro editor de ecuaciones. Me dice F es igual
acá por M1 por M2 entre R al cuadrado. ¿Ok? Esa es la fórmula con la que vamos a iniciar. Ahora, me dice que R es igual a medio kilómetro. Y que además requiere la razón de cambio de la fuerza con respecto a la distancia. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, según lo que me está indicando, es generar la derivada de la fuerza con respecto a la variable R. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a derivar esto en función de R. Hay como siempre, de dos, bueno, no exactamente como siempre, pero hay como en algunos casos, de dos sopas, como dicen por ahí. Nosotros podemos hacer la derivación aplicando la regla de los cocientes. Eso es lo primero que vamos a hacer. Después vamos a aplicar otra opción que quizás incluso es mucho más fácil y que nosotros también ya hemos trabajado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a aplicar aquí la derivada de nuestra función. En este caso, es la que tenemos aquí. Ahora, vamos a identificar. Si aplicamos la regla del cociente, ella me dice que la derivada, vamos a indicarlo completo, la derivada de las funciones con respecto, en este caso me dice que con respecto a R. Entonces, así lo voy a marcar. Sería F de R entre G de R. Si se dan cuenta, en el momento que me dicen que va a ser o va a buscarse la razón de cambio de la fuerza con respecto a R, me está indicando ahí de forma directa cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. En este caso, la variable independiente me está indicando que es R. Entonces, esa es con la que voy a trabajar para poder derivar. Por eso estoy haciendo el cambio. En lugar de X, estoy anotando R. Y nuestra función o nuestra solución queda de la siguiente manera. G de R por F' de R menos F de R por G' de R entre G de R al cuadrado. ¿Sí? Si ustedes verifican, esa es la equivalencia directa. Eso es lo que nos va a ayudar a resolver el problema. Les digo, esto es obviamente aplicando la regla que estamos aprendiendo, la de la división de funciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar. Primero, F de R. Recordemos, F de R es la función que está en el numerador de nuestra ecuación. Esto es K por M1 por M2. Eso sería F de R. Una disculpa, no volví a pasarlo. Ahora déjenme ver porque creo que es esa. ¿Ya se ve? Okay. Ya. Lo que pasa es de que como tengo dos,
dos pantallas del editor de ecuaciones, se quedó compartida la que teníamos anteriormente. Generé la otra, pero ya no vi la manera de compartirla, una disculpa. Entonces les comentaba, nosotros tenemos nuestra función, esa es con la que vamos a trabajar. Me dicen que R es igual a 1/2 kilómetro. Entonces, como me piden la razón de cambio de la fuerza con respecto a R, así lo voy a plasmar, de esa manera lo voy a derivar. Y aplicando la regla de la división de funciones, en lugar de manejar X, vamos a trabajar con R, porque así me lo plasma el problema. Me dicen, o me expresan que la función, o más bien la variable independiente es R. Al identificar, yo me encuentro con que f de R, que es la función que está en el numerador, es K por M1 por M2. Si yo derivo esto, ¿cuál creen que sea el resultado? 0. Exactamente. ¿A qué se debe? A que, bueno, primero me dicen que K es constante. Y luego, en un caso definido, cuando yo conozco el valor de las masas, estas también van a ser constantes. No van a cambiar en ningún momento para nuestro problema, ¿ok? Entonces, es 0. Se nos está terminando el tiempo. Continuamos en la siguiente sesión. Ya terminamos con este ejercicio y también vamos a hacer el 4 para poder terminar.